Bueno, vamos a empezar, ¿vale? Tenemos a David, somos dos Davises y vamos a empezar a hablar del bullying. El bullying que hemos pasado muchas personas y que aquí, bueno, pues hay un testimonio que va a dar su testimonio. Entonces, ¿qué tal, amigo? Bien, a pesar de esta tarde de calor que hemos tenido para ello, pero bueno, bien. Ahí con el ventilador, aunque no se escucha, pero bueno, bien. Vale, vamos a hablar del bullying, desde que nacemos, desde cuándo fue el primer síntoma de acoso que hemos percibido y bueno, y de ahí pues eso, vamos a mantener una conversación, ¿vale? Correcto. Entonces, cuéntame, ¿cómo ha sido tu infancia y dónde fue tu primera experiencia de acoso? Nadie olvidamos nuestra primera experiencia de acoso. No la olvidamos nadie. Pues yo creo que tendría aproximadamente, lo estaba pensando mientras que venía aquí, debería tener a lo mejor 6, 7 años a lo mejor. Era en un colegio en el que estaba allí en Tenerife y fue la primera vez que un niño me llamó mariquita. Yo no sabía ni lo que significaba eso, o sea, mariquita. Creo que a lo mejor lo relacionaba como eres una niña. Siempre ese aspecto de lo femenino es como más peor. Y recuerdo que llegué a mi casa llorando y se lo dije a mi madre. Y fue a hablar al día siguiente con la profesora y la profesora habló con el alumno. Y ahí paró. Lo que pasa es que luego me cambiaron de colegio y allí fue peor. Allí sí que fue muchísimo, pero muchísimo más peor. Duró, vamos, hasta que salí de allí, que tendría a lo mejor 18 años. Sí, porque además justo es mitad de ese curso me cambiaron a otro colegio en ese mismo curso. ¿Desde primaria o sí. EGB? Porque tú y yo hemos hecho EGB. Sí, EGB. Somos mayoras, pero bueno, oye. Y te llamaban mariquita. Me llamaban mariquita. Luego en el otro colegio no recuerdo cuándo empezó. No consigo recordar en qué momento fue cuando empezó, pero ya se convirtió en algo habitual. Era como desde que empezaba el día hasta que me iba, era como mariquita. Cuando sabes a los niños, cuando les ponen el San Benito a uno de ellos, ya les acompaña el resto de su vida escolar. Vale, ¿tú recuerdas cómo te hace? Yo recuerdo, o sea, yo lo tengo súper marcado. Y todos los traumas que tenemos y que hemos desarrollado, yo en mi opinión, vienen por ahí también. Sí, o sea, de cómo se ha gestionado todo eso, de cómo han habido o no han habido protocolos, porque en mi época, yo en mi caso, no había protocolos. O sea, la orientadora estaba ahí tocándose la figa y el parrús sentada y haciendo caso. El psicólogo o la psicóloga más de lo mismo y los tutores y las tutoras más de lo mismo. No hacían nada. O sea, son cosas de niños. O sea, ya se les pasará. Son cosas de niños y a mí, como en tu caso, también me duró pues desde primero de GB hasta la secundaria. O sea, yo ya salía al bachillerato y ya fui como libre. Claro. Yo mira, era un colegio privado, ahora se llaman colegios concertados. Entonces yo hacía tanto la EGB como luego lo que era el BUP en el mismo centro. O sea, con la misma gente que durante toda la infancia te ha estado torturando, te ha estado haciendo la vida imposible. Se supone en tu caso, por ejemplo, dices, bueno, pues yo llegué al instituto y a lo mejor tuve la oportunidad de cambiar o de empezar de cero para olvidarme de que yo ni siquiera tuve esa posibilidad. Es más, la gente que iba viniendo nueva, ya les contaban quién era yo para seguir con la misma bromita. Para seguir con, o sea, acosándote. Mira, te puedo decir cosas. Las niñas hacían algo que me ha marcado durante el resto de mi vida, y es que cuando yo tocaba algo, cogían un spray como si yo fuera algo apestoso y echaban, mira, qué asco, no sé qué. O sea, si luego los niños, y creo que todos lo hemos pasado en educación física, cuando había que hacer equipos de fútbol, empezaban a elegir todos y a mí me dejaban el último. Y a lo mejor, como era el último, el que le había tocado a mí, que era yo el que tenía que entrar, decía, te quedas con él. Me ponían de portero
Y a mí la verdad es que nunca me ha gustado el fútbol ni me gustaba nada y se me daba fatal y claro, me metían goles y encima los de mi propio equipo venían y me pegaban. Vale. Ya, es una mierda. Es una mierda porque, a ver, ahora yo entiendo, tampoco lo conozco, o sea, me estoy informando, pero yo creo que ahora hay más protocolos y más, Yo creo que sí. creo, pero por lo que yo estoy viendo por ahí, tampoco Bueno, te creas que hay mucha, tú has hablado de mucha psicólogos historia. y de orientadores Sí. y tal. ¿Dónde estaban? No había una tutora, la que llamó a mi madre para decirle que había detectado eso, o sea, que tampoco era muy difícil ver El eso. séptimo de GB que había detectado Había eso. detectado algo que decía que cuando yo, por ejemplo, hablaba en clase, había mucha gente que por detrás empezaba a reír. Claro. Y el problema de todo esto, además, es que yo me sentía culpable. Es decir, yo pensaba que me pasaba a mí porque era culpa mía. Sí. O sea, que era culpa mía que yo no actuaba o no me comportaba como no me gustaba el fútbol, me tenía que gustar, etcétera, etcétera. O sea, yo siempre he pensado que los chavales, a ver, un chaval no tiene no. La capacidad de distinguir entre el bien y el mal. O sea, un chaval de 10 años no tiene esa capacidad. O sea, lo hace porque lo ha visto, porque continúa con el acoso y porque lo ve en casa y porque en casa tampoco le han explicado cuál es la diferencia. Y tampoco le han dicho, oye, chaval, ¿qué haces? Es que, por ejemplo, mira, esta profesora que te digo que se dio cuenta, oye, muy agradecido por ella, pero las acciones que tomó eran hablar con los alumnos. Es que yo a día de hoy no creo, pienso que no se debe hablar con los alumnos. Hay que hablar con los padres, porque los padres son al final el último eslabón en la educación del niño, de la niña. Son los que tienen que explicarle a su hijo o a su hija, mira, eso que estás haciendo está mal. ¿Sabes qué pasa? Que muchos padres se creen que mandando a sus hijos les están enseñando, pero la educación, los valores se enseñan en casa. Efectivamente. Y los chavales los ven en casa. Si tú tienes una familia, si tú tienes unos padres que se despreocupan completamente de ti, que empiezan, déjalo, que es cosa de niños, ya se les pasará, que exagerados sois, es un síntoma de acoso. O sea, los padres silencian también ese acoso, son cómplices de ese acoso. O sea, es como un maltratador. Sí, es como un maltratador. O sea, el maltratador ya sabe cuál es la diferencia y ya sabe lo que está haciendo. Y además yo creo que disfrutan, porque yo recuerdo de algunos que tenía que disfrutaban, claro, viéndome llorar, viéndome sentir débil. Porque eso lo han visto. Eso lo han visto. Seguramente. O sea, a mí no se me ocurría nunca hacer todo eso. O sea, nunca lo he hecho y nunca lo haré. Pero es lo que yo estoy haciendo, diferenciando. Un maltratador sabe lo que hace. Efectivamente. Sabe lo que hace y es el mismo método. Aísla a la víctima, la insulta, la veja, o sea, la coacciona. Y luego ya vienen las palizas. Y luego ya pues viene el peor desenlace. Pero el cómplice, los cómplices son el entorno. Sí, porque además incluso si viene una persona de fuera o alguien que intenta hablar conmigo, hablar contigo cuando éramos, a lo mejor tú lo has visto, ya el cabecilla, siempre que había un cabecilla que era el que dirigía, no, con ese no hables, que ese es el maricón o el mariquita, no sé. Exactamente. Pero tienen tanta culpa el entorno, los que silencian a la víctima, y favorecen el maltrato. O sea, lo aupan, le dicen, le siguen el rollo, pues eso, se callan, hacen como si no ven nada y continúan con todo eso. Al final son jerarcas. Creo que mucha gente dice, pero vamos a ver, o sea, esos chavales que acosan en el colegio, ¿qué tipo de desarrollo luego pueden tener a la hora de
no sé, de crecer y de entablar algún tipo de relación con alguien. O sea, van a seguir acosando. O sea, ellos van a decir que han sido unos acosadores en el colegio. Pues yo he trabajado con gente y muchas veces en la hora de la comida que lo ha admitido abiertamente. Ah, sí, sí, yo en clase era el golfete, siempre me metía con la El gente. golfete. Y claro, y muchas veces la gente se así de mayor, te siguen dando las gracias. En vez de decir, oye, mira, pues estás haciendo algo mal, quizá le has traumatizado la vida a alguien. El resto de su vida se la has jorobado para siempre. Se la ha jodido. Se la ha jodido porque... No eres consciente. Porque ¿cómo gestionas luego todas las relaciones? O sea, a mí también hablo de manera personal. A mí me ha jodido a la hora de relacionarme con personas, con relaciones de pareja, con amistades. O sea, yo he desarrollado un apego evitativo horroroso. O sea, yo yo escucho la palabra relación estable y salgo corriendo. O sea, me entran los 7 males y salgo corriendo. Incluso no te pasa a lo mejor que hoy en día, con la edad que tenemos, ves un grupo, a mí pasa un grupo de adolescentes de 40 años y paso al lado de ellos y una parte de mí está atemorizado todavía. Una parte de mí, muy profunda de mi cuerpo, está diciendo, te van a decir algo. Y dices, joder, tío, que... Ya, eso ya depende de cada... A ver, a mí ya no... No. No ves un grupo de gente y a lo mejor te puedes sentir incómodo. Yo me enfrento. Mucho pánico escénico, sobre todo cuando en un grupo de personas. A raíz de eso y hablar en público, hoy en día son cosas que evito totalmente. Ya. Porque me llevan a ese momento. Yo llego a un momento en el que me enfrento a las situaciones. O sea, ya tengo 40, tengo 45. O sea, ya tenemos una edad. No sé, creo que es todo su evolución. Y a mí me ha costado años de terapia, años de autocuidado, años de sanación también y de entender cómo ha pasado todo esto y de entender que afortunadamente estos temas ya se visibilizan. Sí, hoy en día muchísimo. Ya se visibilizan. Muchísimo. Hace años eso estaba escondido. Sí, pero se sigue haciendo la misma técnica que es la de cambiar a la víctima de colegio o de instituto, que es absurdo. Exactamente. Encima es más culpabilidad sobre la propia persona. ¿Cuántas madres? Porque solo salen madres. Sí. En televisión. Porque a los padres no les gusta hablar de eso, ¿no? Pero tío, eres su padre. Ya, pero yo creo que se sienten avergonzados porque piensan que es culpa suya también. ¿Pero por qué? ¿Por la masculinidad? Sí, efectivamente. Pues tío, vamos a ver. Ayúdale. Ayuda a tu pareja, ayuda a la madre de esa criatura. O sea, no dejes toda la responsabilidad a la madre. O sea, yo por mi hermano el mayor también, que siempre echaba toda la responsabilidad a mi cuñada, con mis sobrinas. Oye, encárgate tú. Oye, que la niña está llorando. Tío, de verdad, ¿no sabes levantarte y coger a la niña? ¿Ves? Eso es una cosa que el propio niño va a ver, que lo va a aprender. O sea, o el niño o la niña va a aprender eso. O sea, puede ser que el acosador también haya visto eso. O sea, que se vea reflejado más en una parte de los padres y de las madres. Probablemente. Si los niños ven y repiten lo que ven en casa, porque es que lo hacen así, porque al final, desde que naces, lo único que ves son a tus padres y lo que como ves, cómo actúan ellos, pues tú lo vas a hacer igual cuando eres un niño. Imitas a tu padre, imitas a papá, imitas a mamá, al final es que es un poco igual. Total. Y de cara a tus relaciones y de cara a pues eso, tus relaciones de pareja, tus relaciones afectivos sexuales, tus relaciones sociales, ¿te ha afectado de alguna manera? Bastante, sobre todo más en relaciones de pareja, así en relaciones sociales, donde produce más ansiedad. Era lo que hablaba antes, cuando yo a un grupo de personas intento mantenerme como muy invisible, entre comillas, para inconscientemente evitar que alguien se fije en mí, a ver si me va a decir algo, no sé qué. Es algo que se te queda ahí en tu programación básica de lo que es en tu día a día. Y todo esto no me hacen daño. Pero luego a nivel lo que es una relación sentimental, en ese caso no creo que me haya afectado en ese. No.
a mí sí que me ha afectado bastante. Y a la hora de salir de marcha y entablar amistad con alguien y ligar con alguien, yo no sé. Yo no sé, pero por el miedo a que se rían, por el miedo a que me digan estúpida, absurda, ¿qué haces? O sea, eres fea. O maricón, ¿sabes? Por ese miedo, o sea, la que salimos por los mismos sitios. Y creo que tendría que estar más que superado todo eso. Pero a mí me pasa que me entra la ansiedad de solo de pensar de ligar con alguien o que se me acerque a alguien o empezar una conversación con alguien. Ya, pues al final, ¿sabes? Tenemos como la herida del rechazo, que es algo bastante jodido. Vivir con la herida de un rechazo la tienes ahí abierta siempre y cualquier cosa que te hagan así te va a seguir doliendo y te va a recordar a situaciones pasadas que quieres evitar en el presente, que es absurdo, pero funcionamos así, somos así de... ¿Te puedes creer que cómo nos ha condicionado todo eso? O sea, fíjate que han pasado. Yo cuando terminé la secundaria, si la terminé con 16 años, 14 años, 15 años, o sea, han pasado 30 años y todavía seguimos con la herida y... Sí, porque eso es que se mantiene ahí siempre. Si no por mucho que tú lo trabajes, yo creo que al final eso se te queda y nos recuerda a todo lo que hemos vivido, incluso, o sea, yo echo la vista atrás y todavía sigo pensando y tengo pequeñas imágenes de todo lo que me ha pasado. Sí, igual. O sea, y recuerdo muy bien lo que pasaba en clase, recuerdo muy bien lo que pasaba en el recreo. Después yo recuerdo una imagen que yo iba con mi hermano, somos mellizos, y yo iba con mi hermano el mellizo por la calle y nos perseguían unos chavales. Y yo, llámame raro, pero yo ya intuía algo. O sea, y era un chaval. Se percibe enseguida que algo no... Era un chaval. O sea, y yo ya veía algo. Y yo le decía a mi hermano, adelántate a casa y llama a la mamá y que baje. Oye, fue visto y no visto. O sea, eso sí, nos liamos a hostias. Ya. O sea, empecé a darle hostias. Yo creo que descargué toda mi rabia y toda mi ira de todos los años. Que tenías acumulada de todo lo y que se lo llevaron ellos. Sí. Pero de verdad, o sea, que yo me acuerdo, tengo la imagen de ver al chaval este con un bollo en la cabeza que le hice. Bueno, ¿te sirvió como terapia? Me sirvió como terapia, la verdad. Yo, mira, digo muchas veces, ¿vale? Del autocuidado y del rollo zen y tal. Pero mandar a la mierda a alguien de vez en cuando está muy bien, ¿sabes? Sí. Yo no estoy a favor de la violencia. Pero si te tocan los cojones, te defiendes. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que a lo mejor, no sé si es tu caso, pero eso, yo creo que esas experiencias al final han creado en nosotros a lo mejor una situación de ser un poco pasivo-agresivo y pasar de una sensación de, bueno, no pasa nada, a explotar de repente y explotas de forma desmesurada. Por lo que tú... le pediste a este chaval. Pero yo era un chaval. Yo a veces me he enfadado con gente y ha sido desproporcionado total, pero porque realmente no le estaba regañando a esa persona, estaba regañando a gente que venía totalmente de la infancia, porque me recordaban algo que me habían hecho cuando era pequeño. Tenía 14 años. Yo me acuerdo que tenía 14 años. O sea, y estaba, pues, sí, en octavo de GB. Y recuerdo muy bien esa imagen, la recuerdo. Y me acuerdo que me pegaron un puñetazo también por la calle que me dejaron sin aire. O sea, me pegaron un puñetazo en toda la boca del estómago que me dejaron sin aire. Y son imágenes que recuerdo y que las tengo muy grabadas. Yeah. De verdad, o sea, cómo es la mente, ¿no? Cómo somos no sé, nos defendemos. Nos sale el momento defensa. Y al recordar todo eso,
pues ya huimos de cualquier tipo Sí, de relación o de evitar que vuelva a ocurrir algo o evitar. parecido. Totalmente. O sea, me ha pasado. Yo, por ejemplo, muchos deportes y tal no hago porque tengo miedo de si lo voy a hacer mal. Me acuerdo que había uno que jugábamos a baloncesto y si no encestaba bien, me daba balonazos, tío, me golpeaba, me tiraba el balón así para darme. Yo ahora estaba pensando, yo creo que su padre le hacía eso, cuando le quería enseñar a hacer algo, le pegaba así, entonces él pensaba que su forma de expresar el enfado era golpeando a otra persona. Es que al final ves lo que estábamos hablando. Si llegó junto todo esto, que ahora ya que estamos hablando ya me van volviendo recuerdos y todo eso. Hablo ya de profesores que ya están muertos. O sea, ya se habrán muerto. O sea, no sé qué. Yo sé de uno que se murió, que tenemos un grupo de Facebook que a veces veo por entrar. Y veo Don Luis, porque eran todos Don. Sí. Don y Doña. Yo también vivía con eso. Murió hace años y todavía sigo viendo. Qué buen profesor. Pero si pegaba unas hostias con la mano abierta y te tiraba la tiza. Encima que tú tenías, pasaste por eso. Te tiraba la tiza a toda la cabeza también. O sea, te veía hablando y te tiraba la tiza. O sea, ¿cómo que buen profesor? Eso nada. Pero bueno, al final luego idealizas un poco lo que no era. Pues yo tenía... Idealizas. Mira, ya cuando eres pequeño, pero idealicé muchas cosas. Pero bueno, no sé. Y luego recuerdo que la violencia ya de los chavales y del colegio llegó también a los profesores. Sí. Yo me acuerdo también de una imagen que yo ya me empecé a rebelar. Porque yo soy claro. Me rebelo ante las cosas. O sea, no lo puedo evitar. Y me acuerdo que estábamos sentados como en un respiradero. Estábamos sentados ahí y llegaban unas niñas con el profesor detrás. Es que nos queremos sentar allí. Y yo pues no me voy a bajar porque no me da la gana. Así de claro. O sea, me cogió el profesor de la nuca, del cuello, y me arrastró hasta el director. Me dejó el cuello marcado. O sea, tuve que llegar a casa, enseñárselo a mi padre, y mi padre fue al colegio a enseñarle porque yo seguía con el cuello marcado. Es que bueno, esa es otra. Luego están los profesores que reían las gracias a los alumnos. Claro, exactamente. ¿Qué clase de profesor eres tú que aparte de enseñar le estás riendo las gracias a unos chavales acosadores? ¿Qué tipo de persona eres tú que estás riéndote? ¿Qué no harás en casa? Ya, bueno. O sea, yo lo tengo muy claro. Los profesores y profesoras que dicen todo eso de que son cosas de niños, que no toman voz, que no alzan la voz sobre un problema de acoso, un problema de acoso que todos sabemos luego las consecuencias que hay para el acosador y para el acosado. Pero porque yo creo que como hablando de la época esta, yo no se veía como un problema. Era como, no pasa nada, ya cuando sean mayores ya se le pasará. Pero es que ahora cuando pasa, ahora lo graban. Bueno, eso lo graban, fíjate, y lo publican. Lo humillante que puede ser eso, que encima te pegan, te maltratan, te arrastran, porque yo he visto vídeos que digo, pero qué salvajada, y encima lo publican en redes. Y lo ríen. Y a lo mejor cambian al chaval o a la chavala, la cambian de instituto y tal, y como se conocen entre ellos, se lo publican en redes sociales para que cuando llegue al otro instituto nuevo, ¿te das cuenta, sepan quién es? ¿Te das cuenta que, pues lo que hemos hablado antes, que siempre tiene que ser el acosado o la acosada la que cambie de colegio? Sí, siempre tiene que cambiar. ¿Por qué no es el acosador el que cambia de colegio? O la acosadora el que cambia de colegio. Sí, además siempre hay un cabecilla. ¿Por qué no toman
No sé, ¿por qué no hacen, no dar ejemplo y el protocolo? Es que no conozco el protocolo, no conozco el protocolo, tendría que leérmelo. Pero no sé si se contempla esa posibilidad de acosar o no acosar, de cambiar o no cambiar al acosador de colegio. Porque la opción de expulsarle, ¿de qué sirve eso? Te expulsamos 5 días o ¿sirve de algo? La educación es obligatoria y no lo puedes expulsar. O sea, habría que llamar a servicios sociales y que se presenten en casa y que den explicaciones. Que den explicaciones. Si los padres tampoco toman acciones en esas circunstancias o viven una vida en la que están trabajando muchas horas o lo que sea, el niño está desatendido, la niña, pues reacciona de esta forma. Si el origen, yo siempre he dicho que son los padres, están los padres. El entorno, si lo ven en casa, lo reflejan, ¿no? Lo reflejan. O sea, en el colegio y fuera del colegio. O sea, también fuera del colegio, en la calle. A los chavales están todo el día más, a ver, están más jugando a juegos y ya todo eso, pero o lo que yo veo en la calle, tampoco veo peleas. Yo no... Sí que he visto en el metro o algo así que se estaban riendo de alguna niña o un niño y llamarles la atención, hacer de adulto responsable, como se dice habitualmente, y decir, oye, no sé, dejadle en paz, no sé qué, y se quedan casi como, ay, si nos están diciendo a alguien que no hagamos esto. Y si tú tomas algún tipo de acción o les dices algo a esos chavales, no sé, que ellos tomen represalias contra ti, porque ahora mismo también... Bueno, eso es otro riesgo. A ver, estos tenían a lo mejor 10, 11 años. Evidentemente, a unos chavales de 15, 16 años hay que tenerles un poquito más de respeto porque sí que pueden hacerte, y evidentemente nosotros como adultos no podemos hacer nada porque si nos despegamos y tenemos... O sea, prepara tú cuando vengan los padres porque ha pegado a su hijo. Va a ser peor, va a ser peor. Bueno, pues yo creo que ya está, ¿no? Vale. Yo creo que ya está. Pues vale, pues... A ver, muchas gracias por venir, por hablar de todo esto y nada, pues nos veremos pronto y nos veremos en un proyecto que estamos preparando también, ¿vale? Para un documental que presentaremos y que grabaremos pronto. Gracias. Nada, hasta luego.